Hola, buenas de nuevo, queridos padres y madres, queridas madres y padres, en este su canal Matemática para Padres y Madres. Vamos a ver en este nuevo vídeo, un tema muy importante que se da ya en primaria, al final en sexto de primaria y en primero de la ESO. El tema se llama divisibilidad, ¿de acuerdo? Y dentro de ese tema vamos a ver algo muy importante, dos conceptos muy importantes que nos van a ayudar sobre todo a sumar, a saber sumar y restar fracciones con distinto denominador. Para ello y por ello es muy importante poder entender el concepto del mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Aunque también se da el máximo común divisor en este tema, el mínimo común múltiplo es que mayor hincapié debéis de hacer para poder, para que su hijo e hija puedan entender en otro vídeo que tenemos, el vídeo 30 de operaciones básicas con fracciones y posteriores vídeos donde haremos operaciones combinadas con fracciones, debe manejar muy bien desde sobre todo primero de la ESO, aunque también se da en sexto de primaria, ¿de acuerdo? De hecho, algún instituto ya lo están dando y lo estamos viendo en nuestras aulas, entender y manejar muy bien el concepto de mínimo común múltiplo, que vuelvo a insistir, se da dentro del tema de la divisibilidad. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es empezar por el concepto de la divisibilidad de un número. Hola queridos padres, vamos a iniciar esta secuencia explicando el concepto de divisibilidad, que nos va a servir para después poder hacer el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. El concepto de divisibilidad es aquel en el que un número es divisible por otro. Un número es divisible por otro cuando va a dar de resto 0. ¿De acuerdo? Bien. No vamos a ver en esta secuencia lo que es divisor y múltiplo. No creo que haya ninguna duda en ello. Si lo hubiera, nos lo hacéis saber, algún comentario y nosotros lo vemos. Pero para ver lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor es suficiente con entender el concepto de divisibilidad. Es decir, vamos a comprobar porque nos interesa a la hora de hacer una descomposición factorial, que lo vamos a ver ahora. Me interesa, por ejemplo, descomponer el 24. Y voy a ver si el 24 es divisible entre 2. Hago esta división, me va a dar de cociente 12 y de resto 0. Entonces decimos que el 24 es divisible entre 2, ¿de acuerdo? Y por supuesto también entre 12. ¿De acuerdo? Si yo ahora cojo el 24 y lo divido entre 12, por supuesto me va a dar el cociente 2 y de resto 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, decimos que el 24 es divisible entre 2. Que el 24 también es divisible entre 2. ¿Es divisible entre 3? Bueno, pues también lo podríamos comprobar. No tenéis más que hacer una división, se lo comentáis a vuestra hija e hijo, que si está en sexto de primaria y está dando estos conceptos, ¿vale? Pues que lo divida. Y también hay maestros que le comentan que si está en la tabla del 3, pues divisible, por supuesto. Hacemos la división, 23 entre 3, 24 entre 3, 8, ¿vale? Y de resto 0. Por lo tanto, 24 no solamente tiene el 2, el 12, tiene el 3 y el 8, ¿de acuerdo? Bien. También hay unos criterios de divisibilidad. Hay 5 o 6, depende si estamos en primaria o en primero de la ESO, se da unos cuantos, se llaman criterios de divisibilidad, lo que le permite al alumnado estudiárselo de memoria y no tener que hacer las divisiones. Pero ¿qué ocurre? Que al final al alumno se le olvida, ¿de acuerdo? Los criterios de divisibilidad, aunque no son difíciles, por supuesto, pero es más fácil hacer una división y ya está. Incluso si veis que tiene el problema y se atasca un poco ahí, que use la calculadora. Yo prefiero, y siempre se lo digo a mis alumnos y a los padres, que cuando están haciendo el mínimo común múltiplo, que no se queden atascados y pierdan mucho tiempo en ver si un número es divisible o no, que hagan la división con calculadora. Si ya sabéis que no da decimales con la calculadora, es como si diese de resto 0, por tanto sería divisible. Bueno, pero no está mal que en sexto de primaria se estudien los criterios de divisibilidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros sabemos que un número es divisible entre 2 cuando acaba en un número par, ¿de acuerdo? Sabemos que un número es divisible entre 3 cuando la suma de sus dígitos, 2 y 4, 6, es múltiplo de 3. Sabemos que un número
es divisible entre 5 cuando acaba entre 0 y en 5. Por supuesto, en este caso no da de resto 0, por lo tanto 24 no es divisible entre 5, cosa ya deberíamos de saberlo cuando el alumnado, cuando nuestra hija o hijo aprenda los criterios de divisibilidad, ¿vale? No está mal, además se lo van a pedir que se lo estudie. Y hay ejercicios muy interesantes para la aplicación de los criterios de divisibilidad, pero lo que nosotros nos consigue en este vídeo, que es el mínimo común múltiplo y máximo común divisor, es suficiente con que nosotros sepamos, ¿de acuerdo?, comprobar si un número es divisible entre otros, para hacer la descomposición factorial, que veremos ahora, ¿de acuerdo? Bien, no quiero desaprovechar la ocasión en que, por ejemplo, si en un ejercicio os van a pedir, en un ejercicio de sexto de primaria, primero de la ESO, los divisores, todos los divisores de 24, ¿de acuerdo? Pues empezaremos siempre por el más pequeño, ¿de acuerdo? Por supuesto el 1, sería el 1, el 2, el 3, el 6, que no lo hemos probado, pues 6 por 4, 24, el 4 también, el 6, el 8, el 2 y por supuesto el 24. Luego es uno de los ejercicios que le van a pedir en sexto de primaria y en primero de la ESO, que calcule todos los divisores posibles del 24. Yo siempre digo a mi alumno que siempre el último divisor es el 24 y el primero es el 1. Y tiene que ir probando cuál de ellos da de resto 0. Todos estos números, si hacéis la división, da de resto 0. Por ejemplo, no hay un criterio de divisibilidad para el 12, pues entonces tendrás que dividirlo. Si da de resto 0, pues es un divisor. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar con la descomposición factorial. Si tenéis alguna duda sobre los múltiplos de los divisores, pues nos mandáis en los comentarios y os preparamos un par de ejercicios. ¿De acuerdo? Para comenzar a explicar lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, vamos a ver un concepto que es la descomposición factorial de números. Que ya sabéis, se empieza a dar en sexto de primaria, ¿de acuerdo? Algunos colegios ya lo están dando, los maestros, pero también se toca en primero de la ESO y segundo de la ESO, ¿de acuerdo? Un alumno puede estar ahora mismo en clase donde su profesor de instituto en segundo de la ESO le esté recordando cómo se hace la descomposición factorial para hacer el mínimo común múltiplo. A partir del segundo ya se supone que el alumno, por supuesto, debe de saberlo. Bien, la descomposición factorial, os recuerdo, se os suena, os sonará también en tercero de la ESO para descomponer factorialmente los polinomios. Muy importante. Pero en este caso vamos a la descomposición factorial de un número. Para eso vamos a introducir el concepto de los números primos. Bien, en la secuencia anterior hemos visto el concepto de divisibilidad. Hay números que son divisibles por otros y hay algunos que tienen muchos divisores. Los números primos son aquellos números muy peculiares que solamente se pueden dividir por ellos mismos y por supuesto por el 1. Y esos números primos el alumno ya en sexto de primaria debe empezar a manejarlo y estudiárselo, ¿de acuerdo? Porque son los que vamos a usar para hacer la descomposición factorial. Hay muchos números primos. Dicen, o nos recomiendan los maestros, de que ya en sexto de primaria se sepan por lo menos la tabla hasta el número 100 de todos los números primos. Yo os recomiendo que sepáis por lo menos hasta el 20, ¿no? O hasta el 30. ¿Vale? Por ejemplo, números primos que vamos a usar en este ejercicio, puede haber uno, no sé, uno que esté entre el 50 y el 60, pero nosotros vamos a trabajar con el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 17, el 19, ¿de acuerdo? Y vamos a poner el 21 y punto suspensivo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Hay más. Y bueno, si queréis, pues podéis buscar en internet los números primos del 1 al 100 y que vuestra hija e hijo lo puedan saber de memoria, si queréis, para sexto de primaria. Pero normalmente, cuando se está en la ESO o cuando estamos sumando fracciones, el denominador no suele ser muy grande. Bueno, vamos a poner aquí los números primos
¿vale? Y vamos a empezar a descomponer un número. Por ejemplo, imaginaros que nos piden que vamos a descomponer factorialmente el número 12. Bueno, pues ya hacemos el símbolo. Cada vez que hacemos eso significa que vamos a descomponer el número 12. Pues siempre hay que comentarle al alumno de que empezamos por el número más bajo. El 1 no lo cogemos. Empezamos a ver si el 12 es divisible entre 2, lo que hemos explicado en la secuencia anterior. Si el 12 es divisible entre 2, porque 2 por 6, 12, o por 12 entre 2, 6 y da el resto 0, o si lo hago con la calculadora no va a darle decimales, porque acaba en número par, pues ponemos aquí el 2 y aquí ponemos resultado. Bien, 6 y seguimos. Siguiente paso. 6 es divisible entre 2, hay que volver a probar con el 2, y siempre de menor a mayor. He habido casos de que hay alguno que pone aquí el 3, el 6 no se puede poner porque no está, por eso es importante saberse los números primos. Y si no se lo sabe, que lo tenga delante, ¿de acuerdo? Que lo vaya memorizando de tanto hacer ejercicio. Bueno, el 6 es divisible de 2 entre 2 porque acaba en par, 6 entre 2 da 3. Ahora el 3 no es divisible entre 2. ¿Es entre 3? Pues sí, pues pongo 3 y 3 entre 3, 1. Bueno, es interesante siempre decirle al alumno que ponga debajo a quién es igual 2. Pues 12 será igual a 2, como está 2 veces, 2 elevado a 2 por 3. Esto que tenemos aquí es lo que llamamos descomposición factorial de un número. Y es como los ejercicios que hacíamos de potencia. Cuando enseñábamos que había que descomponer las bases de las potencias, hacíamos esto. ¿Vale? Os pueden pedir un número muy grande, 240, o 1020, para que el alumno pueda aprender a hacer una descomposición factorial. Pero normalmente, cuando ya llegan a eso, los números no son tan grandes. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo, pero una cosa que me encanta que le preguntéis para ver si vuestra hija o hijo lo están entendiendo, ¿de acuerdo? Es por supuesto que comprueben que ¿este quién es? Pues este es 4. Por 3, los 4 por 3, ¿qué es lo que va a dar? Por supuesto, 12. Pero preguntarle, oye José Luis, ¿cuánto va a dar este por este? Pues curiosamente, hay muchos alumnos que están en la aula y para comprobar si de verdad están atentos, no contestan, no saben contestar, porque no lo están siguiendo. Entonces es muy importante que el alumno se dé cuenta que hemos descompuesto el 12, que es igual a esto. Por lo tanto, si yo multiplico este por este, el alumno no se tiene que poner a pensar, no, automáticamente esto por esto que va a dar 12. El que lo diga directamente sabemos que lo está siguiendo. El que no, bueno, porque volver sin hincapié, que presta atención y que cuidado. Que 12 es 2 al cuadrado por 3. Es decir, como 2 al cuadrado es 4 por 3, ¿qué va a dar? Pues evidentemente va a dar 2. Bien, vamos al otro, por ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, el 45. Bueno, si yo le compongo el 45 factorialmente, no puedo empezar por el 5, porque los números tienen que estar ordenados. Tengo que empezar por el 2. Vale, por el 2 no es porque el 45 no es par. Por el 3, vamos a ver si sumo sus dígitos, 5 y 4, 9. Y 9 es múltiplo de 3, está en la tabla del 3. Por lo tanto, ya sé que es divisible entre 3. Y claro, un alumno de sexto, ni siquiera quizá un alumno de primero de la ESO, es capaz de hacer este cálculo mental. ¿De acuerdo? Entonces, necesita irse aparte y dividirlo. 45 entre 3 va a dar 15. Y de resto 0. Pues lo pongo aquí. ¿Es divisible entre 3 otra vez? Pues sí, y da 5. Y 5 entre 1. Por lo tanto, de nuevo, acostumbrarle que nos ponga aquí debajo a quién es igual el 45. Igual, o sea, la descomposición factorial será 3 al cuadrado por 5. ¿De acuerdo? Pues eso es la descomposición factorial, no tiene mayor misterio. ¿De acuerdo? El número puede ser más grande, mucho más largo, pero siempre que use los números primos de menor a mayor, ¿de acuerdo? Y que si resulta que un número es divisible por uno, hay que volver a probar el mismo, porque hay veces que pasa en el siguiente. Y que lo ponga de esta manera. Pues esto es la descomposición factorial. Y ya podemos pasar a ver el mínimo y el máximo común divisor. ¿De acuerdo? Bueno,
Queridos padres y madres, vamos a empezar ya con el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Lo primero comentaros sus iniciales. El mínimo común múltiplo es mínimo común múltiplo. Y el máximo común divisor, máximo común divisor. A mí me encanta que el alumno ponga debajo 1000 de mínimo y max de máximo, ¿de acuerdo? Porque hay veces que ellos, pues muchas veces se lían, ¿de acuerdo? Con la n. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor. ¿En qué consiste cada concepto? Bueno, ya que hemos visto en la secuencia anterior la descomposición de factores, pues resulta que el máximo común divisor, siempre me gusta empezar por aquí, porque como yo he comprobado que en estos 30 años muchos alumnos se lían, es que, Xavi, me lío mucho. Bueno, pues estudiate uno y veré como el otro es casi el contrario. Entonces, el máximo común divisor, que el que le vaya a apostar por este, que se aprenda este, el máximo común divisor es, lo escribo, se coge los factores que se repiten, ya veréis, porque a ti te van a pedir el mínimo común múltiplo de 2 números o de 3, pues entonces cogemos los factores que se repiten, solamente cogemos los factores que se repiten, pero curiosamente, como dice Max, es al revés, con el menor exponente. Exponente me refiero al número que tenemos arriba, ¿de acuerdo? Ahora cuando veamos un ejemplo. Mientras que el mínimo común múltiplo no se coge los que se repiten, cogemos todos. Se coge todos los factores. Todos. Todos los factores. Y aquí, aunque parezca que el mínimo, se coge el de mayor exponente. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que nosotros tenemos un número que ya hemos hecho la descomposición factorial. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Y tengo el 2 elevado a 2, el 3 y el 5 elevado a 3. Y tengo otro número del cual yo he hecho la descomposición factorial, ¿de acuerdo? Y me sale el 2 elevado a 3, el 3 y el 5. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, el 7. ¿De acuerdo? Tenemos dos números, podría ser 3, ¿de acuerdo? Vamos al 3, porque hay veces que cuando hay 3, muchas veces el alumno se olvida del tercero. Imaginaos que hacemos otro y tenemos el 3 y el 5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a empezar siempre, quiero que empecéis, siempre cogéis la costumbre, bueno, si te pide el mínimo, no hace falta hacerlo, pero si te piden los dos, es más, si ahora vais a practicar con ejercicio, una vez que tenéis descompuesto los números, ¿qué más da que hagan los dos? Aunque el profesor le va a pedir un ejercicio, calcular el máximo común divisor, pues hacemos el mínimo común múltiplo también. Vamos en los dos. Pero empezamos por el máximo común divisor. Vamos al máximo común divisor de estos tres números. Cogemos los factores que se repiten. O sea, estos números que hay aquí, no los exponentes, ¿no? Que aquí hay un 1, sino las bases. Cogemos los que se repiten. Vemos que el 2 está aquí, pero aquí no está. No lo cogemos. Vemos que el 3 está aquí en este número, está aquí y aquí también. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues entonces vamos a coger el 3. ¿Y qué ocurre? Como está en los 3 está elevado a 1, ¿de acuerdo? Pues cogemos el 3 elevado a 1. Hay alumnos que me cogen el 3 aquí, el 3 lo vuelvo a poner y al final me cogen 3. No. Si el 3 se repite en los 3 números que te están dando o en los 2, cogemos el mayor exponente. Como son
los 3 en este caso es un 1, que por eso lo he puesto, pues cogemos el 3 elevado a 1. Siguiente factor que se repite. Está el 5 aquí, aquí, aquí. Pues lo pongo. Pero ¿cuál cojo? ¿Este o este o este? Cojo el de menor exponente, que el máximo común divisor, cogemos el de menor exponente. En este caso será el 5 elevado a 1. Por lo tanto, el máximo común divisor de estos 3 números, ¿de acuerdo? Pues sería 3 por 5, que si queréis, pues ponemos 15. Ahora, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Pues cogemos todos los factores que aparecen en los 3 o en los 2 números o en los 4. Con 4, bueno, no creo que lo vaya a mandar. Con 3 bastante para practicar, está bien. Pero bueno, normal es que te lo manden con 2. Entonces, empezamos con todos los factores. Por ejemplo, voy a coger 2, voy a coger 3, voy a coger 5, que es un factor que aparece, y voy a coger el 7. ¿Vale? Y ahora, como es el mínimo, vamos a coger de los que se puedan repetir en alguno de ellos, el de mayor exponente. Por ejemplo, el 2 está aquí elevado a 2 elevado a 3. Pues será 2 elevado a 3. El 3, como en los 3 casos, elevado a 1, pues elevado a 1. El 5 está aquí, aquí, aquí. Como es mínimo, es de mayor exponente, es al revés. Y el 7 solamente está aquí y elevado a 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, que si queréis lo podemos calcular. Calcularíamos esta potencia, pondríamos 8 por 3 por 5 por 5 por 5, que es 125, y por 7 le pondríamos al profesor, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de estos 3 dígitos? 3 dígitos, que no sé cuál es, ¿de acuerdo? Porque bueno, para este vídeo pues hemos pensado en estos 3, ¿de acuerdo? Y no lo hemos calculado, o mejor dicho, he puesto ya la solución ya factorizada, ya el número factorizado. ¿De acuerdo? Bueno, así que lo recordamos. Es importante que el alumno empiece con el máximo común divisor, que son solamente los que se repiten, ¿de acuerdo?, con el menor exponente. Y el otro es al revés, es decir, se cogen no los que se repiten, sino todos, y con el mayor exponente. Bien, de estos dos ejercicios hay problema muy interesante, que donde el alumnado se lían muchísimo, donde te piden si se hace el máximo o el mínimo. Por ejemplo, es un ejercicio de 3 autobuses que han salido de una estación, han salido a la misma hora, uno sale cada 60 minutos, otro cada 90 y otro cada 120. Y te piden cuándo volverán a encontrarse, ¿de acuerdo? Bueno, hay varios ejercicios de este tipo que si tenéis dudas, ¿de acuerdo?, pues siempre nos las hacéis llegar. Pero nosotros, el equipo, ha querido poner este vídeo sobre todo para el mínimo común múltiplo, por si algún alumno o alumna aún no lo sabe hacer, para poder sumar y restar fracciones, que es lo que ahora mismo gran parte de la ESO, alumnado de la ESO, están trabajando, con operaciones, con fracciones. Y como es muy necesario el mínimo común múltiplo para sumar y restar fracciones, pues hemos visto oportuno adelantar este vídeo para explicar dentro del tema de la divisibilidad lo que es el mínimo y lo que es el máximo. ¿De acuerdo? Que sepáis, aquellos padres o madres que tenéis alumnos en sexto de primaria, que en muchos colegios, cuando explican el máximo común divisor o el mínimo, no lo hacen factorizando los números, porque todavía no han dado las potencias o por varios motivos. Lo hacen de otra manera, ¿de acuerdo? Un poco más infantil, ¿de acuerdo? Que después no se vuelve a ver en la ESO. Nosotros hemos querido apostar por una manera de explicarlo de descomposición factorial que es típica o es la que se da en la ESO. Pero ahora mismo en muchos colegios, de hecho, gran parte de nuestros alumnos que van a nuestras aulas están dando ahora mismo en sexto de primaria el máximo y el mínimo con el método de la descomposición factorial. ¿De acuerdo? Bien, como siempre, si tenéis dudas, pues hacérnoslo llegar, ¿de acuerdo? Y nos vemos en otros vídeos. Gracias.